cualquier parte de Colombia. Por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en esta época navideña, que estén cuidándose muchísimo de la pandemia para que no tengan que de pronto infectarse por ahí, es peligroso. Mis queridos estudiantes, estamos haciendo el pregrabado de la clase que se transmitirá el 31 de diciembre de Derecho Empresarial. Entonces, gracias a los buenos favores del ingeniero Diego Pulido, que nos está colaborando, haciéndonos la conexión y esta grabación allá en las instalaciones de EduPol, pues estamos llevando a cabo estas grabaciones, también con la ayuda de nuestro ingeniero Jaime Araque. Entonces, ya saben ustedes, mi nombre es Álvaro Adolfo Telles, soy profesor de la Corporación Iberoamericana, pero en este momento pues estamos transmitiendo acá para nuestra querida entidad EduPol. Soy profesor de Derecho Empresarial 1, Derecho Empresarial 2, Derecho Internacional, Ética Profesional, abogado de la Universidad Católica de Colombia, ya con más de 20 años de experiencia en la docencia. Pues espero que estas sencillas enseñanzas pues lleguen muy claras, lleguen muy concisas, y ya saben, mis queridos alumnos, cualquier duda, cualquier cosa, al foro de acompañamiento, me mandan ahí la notificación, me preguntan ahí lo que tengan que preguntar para que no haya ningún inconveniente. Entonces, ya saben que no, por ese lado no hay ningún problema. Pregunten lo que quieran, que de todas maneras en el aula, si no lo sé yo, pues lo averiguamos. Eso ha sido muy fácil. A veces cuando estamos en directo, los estudiantes me preguntan alguna cosa y ya me ha pasado en algunas ocasiones que no nos acordamos. ¿Y cómo así? ¿Qué me está preguntando Martica? Me preguntó esto, no sé. Pues uno coge el celular y llama a cualquier colega. Oiga, me están preguntando esto y esto y esto. Y hasta lo pongo en altavoz y ahí escuchan la respuesta. Entonces, no se preocupen porque el profesor tampoco es que se las sepa todas, pero sí, obviamente lo averiguamos, ni más faltaba. Bueno, entonces, mis doctores, vamos a hablar en esta ocasión de lo que son las sociedades mercantiles en Colombia, las sociedades que existen en nuestro país, en Colombia, las que están determinadas en el Código de Comercio, en las leyes comerciales en Colombia. Ya ustedes han visto lo que es el derecho, hemos visto lo que son los principios generales del derecho, hemos visto lo que es la empresa, ¿cierto? La definición de empresa a nivel global, lo que es la empresa a nivel un poco más conciso. ¿Se acuerdan que dijimos que la empresa era solamente tres cosas: capital, administración y trabajo? Unidos esas tres cosas, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de unos usuarios, ¿cierto? Entonces, no se les olvide, mis queridos alumnos, que así tenemos esa definición tan sencilla. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, mis queridos alumnos, es lo que son las sociedades mercantiles. De eso hay literatura tremendamente, hay mucha literatura sobre ese aspecto, hay demasiada información sobre el asunto. Voy a compartirles un primer documento que es muy sencillo, muy concreto. Tengo otro que es más extenso, más amplio, muy hermoso, muy bien explicado, pero obviamente se nos irían aquí 3 horas explicando lo que es la totalidad. Además, esa cantidad de información pues no la podríamos asimilar correctamente. No es pedagógico botar tanta información ni para el profesor ni para los alumnos. Entonces, vamos a hacer como un esbozo globalizado de lo que son esas sociedades. Permítame entonces, aquí, como me enseñó mi querido ingeniero Diego, vamos a compartir acá ese material. Permítanme un segundo. A ver. Creo que es este, permítanme a ver. Sí, este es el documento. Entonces, permítanme.
Bien, doctores, entonces ahí tenemos ese título. Ahí tenemos el título que dice Sociedades Mercantiles en Colombia, que es el tema que nos compete ver el día de hoy. Vamos a ir, como no es nuestro método, leyendo a mis doctores y vamos explicando igualmente lo que es esa definición de las sociedades mercantiles en Colombia. Vuelvo y les repito, lástima que no estuviéramos aquí en directo porque esta clase va el 31 de diciembre, pero pues es nuestra responsabilidad que ustedes tengan ese material ya presto en sus aulas, y más faltaba. Qué lástima que no estuviéramos acá con eso, ustedes van preguntando, repreguntan y así vamos sacando las cosas. A mí no me molesta que me interrumpa para preguntarme cosas, de eso se trata. Entonces, escuchen esto tan importante, mis queridos alumnos. Permítanme, arreglamos acá esto, listo. Entonces, ojo con esto. Vamos a hablar entonces de las sociedades mercantiles en Colombia. Leemos y explicamos. Una sociedad comercial, o también denominada mercantil, vendémosle aquí un poquito más, tiene por objeto la ejecución de actos de comercio establecidos por la ley, actos que están tipificados como actividades mercantiles. Entonces, ¿qué hace una sociedad mercantil? Pues simplemente lo que lleva a cabo son actos de comercio. Cualquier persona que haga una transacción comercial en Colombia, desde comprar el pan para la leche, el pan y la leche para el desayuno en la esquina en la panadería, desde que pague 14 millones de, 2 millones de dólares para importar una mercancía que viene desde Alemania para Colombia, esas dos son actos mercantiles, son actos de comercio. Simple y llanamente. Cuando yo le compro al señor de la panadería una libra de carne y le digo, tome, don Roque, 9.000 de lomo de cerdo, me lo corto en mariposa bien bonito. Sí, señor, ahí está. Listo, chino. Venga acá, tome, 9.500. Eso es un acto de comercio, de intercambio de bienes y servicios por una suma de dinero. Pero el que importa 14 millones de dólares en insumos para construir una empresa, ese también es un acto de comercio, pues obviamente muchísimo, macro, infinitamente más grande, pero son actos de comercio. ¿Qué es lo que hacen los comerciantes en Colombia? Actos de comercio. ¿Qué es lo que hacen las sociedades mercantiles en Colombia? Actos de comercio. Una sociedad es un grupo de personas que se reúnen para desarrollar una empresa como tal. Acuérdense que lo damos la semana pasada. Carrefour, El Éxito, Carulla, Hewlett Packard, Samsung, Ecopetrol, Bancolombia, la Nacional de Chocolates, Chocolate Luker, bueno, lo que ustedes quieran, todas esas empresas grandísimas que están llenas de socios, ¿qué hacen ellos? Actos de comercio. Muy bien, seguimos acá, doctores. Dichas sociedades de las que estamos hablando obtienen personalidad jurídica, la cual es propia e independiente de los miembros de cada que la conforman. Por ende, constituyen un patrimonio propio cuyo fin es lucrativo. Vuelve y juega. ¿Cuál es la función jurídica de los comerciantes en Colombia? ¿Cuál es el objeto jurídico? Ganar plata, el lucro, lucrarse, ganar dinero, hacer capital. Nadie va a montar una empresa para empobrecerse. Nadie va a montar una empresa para regalar lo que está produciendo, a no ser que sea una ONG o sea una empresa que tenga por finalidad, digamos, ayudar al prójimo, ¿cierto? A llevar a cabo actos de desprendimiento, de ayuda. Pero pues obviamente tendrá que conseguir esos recursos por otro lado. Bueno, pero en definitivas, el asunto es ganar dinero, ¿de acuerdo? A continuación, mis queridos estudiantes, vamos a ver algunas de las sociedades mercantiles más comunes dentro del Estado colombiano. Vamos a ver cada una de ellas, ya sabiendo cuál es cada una. Decía que tienen personalidad jurídica. Cualquier sociedad tiene que estar registrada, ¿no? Tiene que estar registrada en la Cámara de Comercio y tiene que haberse hecho la minutica en la notaría y registrarla ya para que tengan una vida jurídica útil. Y más faltaba, tiene que estar al día con todas las obligaciones que tengan con el Estado, tributarios o lo que sea. Bien, entonces vamos a ver cada una de las sociedades, como les digo así, someramente, para poder darnos una idea de cuál es cada una de esas sociedades. Vamos a ver, sociedad limitada. Miren esta sociedad tan importante que es muy famosa en Colombia. Sociedad limitada. Una vez que se ha realizado el plan de la empresa, como lo dijimos la semana pasada, se ha determinado el tipo de actividad que se va a realizar. Nosotros vamos a montar el restaurante de comidas mexicanas y analizado cuáles son los requerimientos mínimos para comenzar a trabajar, se debe elegir la forma jurídica que tendrá la empresa. Tenemos que mirar a ver
¿Qué forma jurídica va a tener la empresa? Ah, va a ser una sociedad limitada, una sociedad en comandita, va a ser una SAS, lo que sea. Entonces, tenemos que mirar todo eso, ¿de acuerdo? Bien, dice acá, pongan cuidado. Esta es una decisión. Dice acá, permítame, les resalto acá para que no tengamos inconvenientes. Dice acá, doctores, hagámoslo un poquito ahí. Dice, miren, doctores, esta es una decisión para la que se debe tomar en cuenta diversos criterios. Cuando vamos a mirar qué tipo de empresa es el que vamos a formar, tenemos que mirar muy bien. Desde el capital inicial, ¿qué capital es el que tenemos nosotros para montar la empresa? ¿Qué demandas económicas nos va a llevar el proyecto? ¿Será que nos va a pedir mucha plata ese restaurante? ¿Demasiada plata? ¿O muy poquita plata? Entonces, con base en eso, tenemos que mirar qué plata tenemos. Pasamos por el número de socios que lo compondrán. ¿Cuántos somos los socios de esta empresa? ¿Somos 5, 8, 10, 25? ¿O vamos a dejar la puerta abierta para que más gente entre a la empresa? ¿O somos 2 nomás o 3? ¿De acuerdo? Hay que mirar todo eso. Existen distintas formas jurídicas bajo las que se pueden conformar las empresas. Hay varias formas jurídicas con las cuales se puede montar una empresa, que se debe analizar con detenimiento para elegir aquella que mejor se adapta a las características individuales de cada una de ellas. Tenemos que mirar a ver cuál es la que más se adapta a nuestros requerimientos. Vamos a montar un restaurante de comidas mexicanas, como dijimos, enchiladitas, tacos, burritos, ¿cierto? Salsa borracha, todo eso, guacamole. Entonces tenemos que mirar a ver cuál es la forma jurídica que más se adapta a esa empresa que nosotros vamos a formar. Y dice así, doctores, escuchen esto tan importante acá. Miren esto acá, vamos a ponerlo acá para que quede bien. Una de las formas más conocidas y utilizadas es la sociedad limitada. SL, sociedad limitada, esa es una de las formas que más se utilizan en Colombia. Muchas empresas se registran bajo este tipo de empresas. Sociedad limitada. ¿Cuál es la definición de las características de esta sociedad limitada? Escuchen esto. Vamos a hablar de la sociedad limitada. Y dice así, las sociedades limitadas son un tipo de unión mercantil compuesta por 2 o más socios que aportan un capital a la empresa y con el que se responderán ante las deudas contraídas por la misma en el caso de una eventualidad. Entonces, esa es la sociedad limitada, doctores, así de sencillo. Son un tipo de unión mercantil compuesta por 2 o más socios. 2 o más socios. Entonces ahí ya podemos decir que el número mínimo de socios son 2 o más los que se quieran y que aportan un capital para formar la empresa. 2 o más que aportan un capital. Ese capital que están aportando es el que responderá a futuro con las deudas que contraiga la empresa en caso de alguna eventualidad. ¿De acuerdo? Eso está claro y esa parte es muy fácil y muy importante. Entonces, 2 o más socios que aportan un capital. Y ese capital es el que responderá más adelante si se presenta algún problema con la empresa. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro eso. Por favor, manden sus preguntas. Así como se dice en el programa de televisión, manden sus preguntas al foro de acompañamiento. Bien, ¿qué características principales tienen las sociedades limitadas? ¿Cuáles son las características de las sociedades limitadas? Miren que aquí yo le puse esto acá. Bueno, entonces, la primera, tienen personería jurídica, tienen que tener obviamente un nombre comercial, ¿cierto? Tienen que estar reconocidas por la ley. Por ejemplo, el mejor taco, ese es nuestro nombre jurídico, esa es nuestra personería jurídica. Tenemos un gerente, tenemos un representante legal, hicimos nuestra minuta, la registramos en la Cámara de Comercio. Tenemos nuestro certificado de la Cámara de Comercio al día, hemos renovado nuestra matrícula mercantil cumpliendo con los requisitos que ordena la DIAN, la ley, correctamente. Entonces, tenemos personería jurídica. Esa es una de las principales características de la sociedad limitada. Segundo, mis queridos estudiantes, escuchen esto. Tienen obligaciones propias que recaen sobre la empresa y no sobre los socios. ¿Se acuerdan que dijimos que el capital es el que responde por las deudas o por las eventualidades que se presenten? Entonces, esas obligaciones propias que tiene la empresa como tal no recaen sobre los socios, los 2 o más socios, sino sobre sobre la empresa como tal. La empresa es la que tiene todo el capital. En la empresa se ha materializado el capital de toda la empresa.
Es la empresa la que responde, solamente la empresa la que responde por las eventualidades que se puedan presentar. Tercero, mis queridos alumnos, pongan cuidado. Escuchen esto. Amarillo se ve horrible, espantoso. No, dejémosle este. Tercera, mis doctores, ante una deuda, escuchen esto, ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con el capital aportado en el momento de la constitución, no con el patrimonio personal de los socios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ante una eventualidad, un problema que se presente, unas deudas, una caída, un desfalco, ¿qué les digo yo? Una quiebra, es la empresa la que se responde con el capital que se invirtió, el capital que estaba invertido en la empresa, es con esos capitales que se responde ante terceros. No con el capital ni con el patrimonio de los socios, sino con el patrimonio de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, muy bien, no hay ningún problema. Otra característica, mis queridos estudiantes, miren esto. A ver, permítanme acá, dice aquí, miren esto tan importante acá. Debe tener una razón social única. Además, debe estar seguida por la palabra ilimitada o su abreviatura LTDA, ¿de acuerdo? Entonces, el mejor taco limitada, ¿cierto? Así se va a llamar nuestra empresa. Debe tener una razón. Esa es nuestra razón social. ¿Cómo es la razón social de esta empresa? El mejor taco limitada. O el mejor taco social limitada. Así lo podemos llamar, no hay problema. Entonces, debe tener esa sigla al final de su nombre como tal. Dice acá, ojo con esto. Puede constituirse entre 2 y 25 socios, si se dan cuenta, mínimo 2, máximo 25, hasta ahí, esa es la empresa, esa es la sociedad limitada. Entonces, así es como va a estar conformada nuestra sociedad, entre 2 y 25 socios sin ningún problema, ¿de acuerdo? Otra característica, mis queridos alumnos, permítanme acá, que yo aquí cometí un error y le dejé, ya. Otra característica, doctores, el capital social está compuesto por las cuotas partes, todas del mismo valor que los socios pagarán en el momento de su constitución. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis doctores? Quiere decir que, porque aquí como que me quedó esto, un momentico, ya, como si, porque aquí dañé el documento y no quiero. Ahora sí. Listo. Entonces, el capital social está compuesto ¿por qué? Por las cuotas partes de los socios, cuotas partes del mismo valor. Si, por ejemplo, somos 12 socios, cada uno aportó un capital. Hugo aportó 300 millones, Paco aportó 60 millones y Luis aportó 10 millones. Entonces, dividimos eso en cuotas iguales. Entonces, obviamente, Hugo tendrá más cuotas que los demás, ¿cierto? Y Paco tendrá la mitad de las cuotas y Luis tendrá menos cuotas, pero tiene su participación. Entonces, el capital social está compuesto por esas cuotas. Todas esas cuotas valen lo mismo. Pero todos, obviamente, o todos pueden tener el mismo número de cuotas, eso no tiene ningún problema. Todos tienen ya 300 cuotas, son 900 cuotas en total. O, por ejemplo, tienen 500, 200 y 100. No habría ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ese será el capital que conforma la empresa como tal. Y la otra característica, doctores, cada socio tendrá un porcentaje de la empresa en función de las cuotas parte que posea dentro de la misma. Además, tendrá un voto por cada una de ellas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa cantidad de cuotas que tienen ahí le da un poder dentro de la empresa. Si tiene más cuotas, pues obviamente tiene más votos. Si tiene menos cuotas, pues tendrá menos votos porque cada cuota corresponde a un voto como tal. Si tiene 500 cuotas, pues tiene 500 votos. Si tiene 300 cuotas, pues son 300 votos y así sucesivamente. Entonces, ese es el porcentaje de lo que tiene cada socio dentro de la empresa. Corresponde al número de acciones o al número de cuotas que tenga dentro de la empresa. Las decisiones dentro de la sociedad se tomarán por consenso, quiere decir de mutuo acuerdo entre todos. Para proponer una decisión se debe contar con la mitad más uno de los votos, ¿de acuerdo? Para que haya quórum es mitad más uno.
ahí sí pues nadie más puede protestar porque eso queda establecido en los estatutos de la sociedad limitada como tal. Entonces, las decisiones se hacen en consenso, de mutuo acuerdo, charladas en una reunión y contará o serán con la aprobación de la mitad más uno. Bien, seguimos acá, mis queridos. ¿Cuáles son las ventajas de la sociedad limitada? ¿Cuáles son las ventajas de la sociedad limitada? Bien, ojo con esto, que esto es importante. La principal ventaja de una sociedad limitada es el nivel de responsabilidad sobre las deudas adquiridas por la empresa. Ante cualquier problema, doctores, los socios solo responderán con el capital invertido en la empresa, lo que ellos hayan metido, hasta ahí nada más. Acuérdense que hubo uno que metió 500 millones, otro metió 300 y el otro solo metió 100. Si se presenta un problema, el que tiene 500 responde por 500, el otro con 300 y el otro solamente con 100, ¿cierto? Entonces, volvemos a leer ese pedacito. Ante cualquier problema, los socios solo responderán con el capital invertido en la empresa, dejando de lado su patrimonio personal, salvo en algunos casos excepcionales relacionados con temas laborales o fiscales. Esto de laborales o fiscales acá, estos temas laborales o fiscales, doctores, ¿cierto? Aquí que es bien importante. Estos temas laborales o fiscales tienen que ver con esto. ¿Qué tal que, por ejemplo, los socios se hayan hecho los vivos y estén evadiendo impuestos, no le hayan pagado salarios a los trabajadores, etcétera, etcétera? Entonces ahí sí ya no se responde únicamente con el capital de la empresa, sino que se va también al capital o al patrimonio de cada uno de los socios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso ya se sale de las manos y ya son asuntos laborales o fiscales que tiene que responder, entonces ahí se responde ya prácticamente de forma personal. Mientras tanto, cualquier eventualidad que se presente en la empresa, ¿quién responde? El capital invertido en la empresa como tal. Esa es una ventaja muy, muy, muy buena, extraordinaria ventaja esa. Otra de las ventajas de las sociedades limitadas, mis queridos alumnos, consiste en que al tener personalidad jurídica propia, los derechos y obligaciones que les son inherentes recaen sobre la empresa y no sobre sus socios. Igual, entonces, como tiene personalidad jurídica, ¿cierto? El mejor taco sociedad limitada es el mejor taco sociedad limitada la que va a responder por las obligaciones o eventualidades que se presenten. Es a la empresa a quien le caen, por decirlo así, no a los socios, ¿de acuerdo? Esa es una ventaja buenísima. Ahora miremos, si ya vimos las ventajas, ahora miremos qué desventajas tiene una sociedad limitada. ¿De acuerdo? La desventaja más marcada que presenta la sociedad limitada radica en que para su constitución se requiere aportar el capital social íntegro, lo que en muchos casos representa una suma de dinero muy elevada. Vemos esto acá. Ahora sí. Entonces, fíjense, para constituir la empresa como tal, entonces se requiere dar la plata toda de una vez. Un socio da los 500 millones, el otro tiene que dar los 300 y el otro tiene que dar los 100. Eso no es que, espérese, voy a dar 400 y por ahí en una semana pongo los 100. No, tiene que darlos todos de una vez. Esa es la principal desventaja que tiene, que la plata hay que entregarla toda de una vez. Dice así, esta particularidad dificulta en muchas ocasiones la formación de la sociedad limitada, pues los socios no disponen del capital mínimo necesario para establecerse. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, muchas veces no tenemos la plata. No, ¿tienen los 500 millones? No, tengo apenas 380. Tendrían que esperarme por el otro pedacito. No, ¿cuándo la consiguen? No, hasta dentro de 2 meses. Pues entonces esperemos los 2 meses y formamos la empresa. Mientras tanto no podemos porque así lo exige la ley. ¿De acuerdo? Tiene que estar toda la plata. Esa es una desventaja. Por ello, muchas empresas empiezan utilizando otras formas jurídicas, otros procedimientos jurídicos. Cuando ya tienen la plata, ahí sí se pasan a la sociedad limitada, hasta lograr acumular un capital que les permita cubrir el monto que dedicarán a la fundación de la sociedad limitada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, se forman con otros nombres y después sí entonces se pasan a lo que es una sociedad limitada. Esa es una desventaja que tiene.
En resumen, mis queridos alumnos, permítanme acá, migramos esto. En resumen, ojo con esto, la sociedad limitada es una forma jurídica que permite que dos o más personas reúnan sus capitales individuales para crear una empresa mayor y más sólida. No hay problema con eso. Si bien es más difícil de formar, sobre todo en lo relativo al capital inicial necesario, cuenta con la ventaja de que solo responderá ante las deudas adquiridas con dicho capital, protegiendo así a los socios de posibles situaciones de pérdida de su patrimonio personal ante una situación de riesgo dentro de la empresa. Entonces, listo, vuelve y juega, no hay problema, ahí vamos bien todos con la empresa, etcétera, etcétera, pero si se presenta alguna eventualidad, es la empresa la que responde por situaciones de pérdida de patrimonio, ¿cierto? El patrimonio de los trabajadores, de los socios, no se toca para nada, se protege en todo momento ante una situación de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la sociedad limitada. Si se dan cuenta que es bien sencillo, no tienen ningún problema. Permítanme acá subimos esto. Esa es la sociedad limitada. Bien, vamos a ver ahora lo que es, doctores, la sociedad anónima, que también es muy importante en nuestro país. Sociedad anónima. Vamos a ver en qué consiste la sociedad anónima, doctores. Dice así, miren esto tan importante. Junto a la sociedad limitada, la que acabamos de ver, la sociedad anónima es otro de los tipos de asociación más comunes entre las empresas colombianas. Entonces, no solamente la sociedad limitada es muy famosa en Colombia, existe la sociedad anónima, que también se utiliza muchísimo en Colombia. Las dos, la sociedad anónima y la sociedad limitada, son formas jurídicas que se relacionan con una imagen de solidez y que además protegen a sus socios y accionistas más que otras formas de asociación a la hora de enfrentarse a un imprevisto. Entonces, ambas son empresas, ambas son sociedades muy sólidas, muy duras, muy confiables, que no tienen ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos leyendo acá. Hasta ahora no hemos dicho así nada que sea sobresaliente. Vamos a definir lo que es la sociedad anónima. Y decimos así, doctores, ojo con esto. Vamos a definir lo que es la sociedad anónima. ¿Sí? Chin. Color bonito, no, horrible, horrible. Vamos a definir lo que es la sociedad anónima. Las sociedades anónimas son un tipo de asociación compuesta por mínimo 5 accionistas. ¿Cuántos eran en la otra? Mínimo 2, máximo 25. En esta sociedad anónima son mínimo 5 accionistas y que disponen de un fondo social que se dividirá en acciones a repartir entre aquellos socios que hayan aportado capital a la empresa. ¿Listo? Entonces son 5 accionistas que botan un capital a la empresa y ese capital se divide entre ellos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Dice igualmente, las sociedades anónimas y las sociedades limitadas comparten una serie de características comunes que se pueden resumir de la siguiente manera. El primero, doctores, tienen personalidad jurídica, lo que dijimos, tienen que tener personalidad jurídica. El mejor taco, sociedad limitada. El mejor taco, sociedad anónima. Entonces, cualquiera de los dos juega, no hay ningún problema. Tiene que tener personalidad jurídica. ¿Cómo se adquiere esa personalidad jurídica? Pues registrando la minutica en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y ahí les dan su RUT, ¿cierto? Para que tenga su personalidad jurídica. Ya tiene un nombre, ya tiene un código, etcétera, etcétera. Bien. Segunda, deben designar un representante legal. Tanto la sociedad limitada como la sociedad anónima tienen que tener un representante legal, un gerente, y eso lo nombran en los estatutos. Ahí queda nombrado el señor gerente. Y obviamente cuando se saca el certificado de la Cámara de Comercio, pues ahí también figura quién es el representante legal, el gerente, o la persona que haga sus veces cuando este gerente no puede. ¿De acuerdo? Entonces, ambas hasta ahora iguales. Tercero, doctores, dice así, ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con su capital social. Fíjense, en ambas, doctores, en la sociedad limitada y en la sociedad anónima, es la empresa la que responde por eventualidades de deudas o problemas que se presenten con obligaciones. ¿De acuerdo? Se toca así el capital social.
Otra, mis queridos estudiantes, miren esta tan importante, debe tener una razón social única. En el caso de la sociedad anónima, debe llegar seguido de su nombre las siglas SA. Entonces nosotros podríamos llamarnos el mejor taco sociedad limitada. O podríamos llamarnos el mejor taco sociedad anónima o el mejor taco SA. Así, simple y llanamente. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta que es parecida, son muy similares. Dice acá igualmente, doctores, pónganle cuidado. Además de estos aspectos, las sociedades anónimas tienen otras características propias que se detallarán a continuación. Miren esto tan importante. Vamos a hablar de los socios y los accionistas en la sociedad anónima. No es lo mismo, un socio y un accionista no es lo mismo. Miremos cuál es la diferencia. Para su constitución, doctores, una sociedad anónima necesita un mínimo de 5 accionistas, como lo dijimos, y no hay un límite máximo de socios o accionistas. ¿Cuántos socios son en la sociedad limitada? Mínimo 2, máximo 25. En la sociedad anónima son mínimo 5 y de ahí para arriba los que le quepan, doctoras, los que le quepan, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. En este apartado, en este acápite del que estamos hablando, doctores, miren acá, permítanme. En este apartado es importante resaltar que hay una diferencia entre socio y accionista. Socio y accionista. El accionista es aquel socio que ha hecho un aporte en capital. Por eso se llama accionista, porque botó plata a la empresa y posee acciones de la empresa, lo que le otorga el derecho de votar en los procesos de toma de decisiones. O sea, el accionista pesa. Él metió platica y por eso se le dan acciones. Por su parte, doctores, el socio, miren esto tan importante, el socio es una figura que no ha hecho aporte de capital, él no votó platica, por lo que aún siendo socio no tiene los mismos privilegios que un accionista. Ahí está, pero no ha hecho aporte de capital. ¿Qué votó? De pronto material, de pronto vota mano de obra, de pronto vota algunas ideas, alguna cosa, pero no vota capital. Y por lo tanto no tiene los privilegios de un accionista como tal. Él es apenas un socio. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. No se les olvide eso. Vamos a ver ahora, doctores, cuáles son las diferencias para que nos demos cuenta diferentes tipos de capital en la sociedad anónima. ¿Cuáles son los diferentes tipos de capital de la sociedad anónima? Dice así, el capital que conforma la sociedad anónima se dividirá en acciones, igual que la sociedad limitada. Todas de igual valor y están constituidos por 3 tipos distintos de aportes. Aquí viene una parte bien importante, que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren esto tan importante. Un segundito. Un momentico. Bueno, dice así, póngale cuidado. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de capital que existen en la sociedad anónima? El capital que conforma la sociedad anónima se divide en acciones, todas de igual valor y está constituido por 3 tipos distintos de aportes. El primero es el famoso capital autorizado y ese consiste en doctores, pónganle cuidado. Aquí esta parte es importante porque se presta para confusiones. El capital autorizado es el valor estimado que se calcula que tendrá la sociedad según el plan de la empresa presentado por los accionistas. El capital autorizado es cuánto nos va a valer la empresa. Discúlpenme. El capital autorizado es cuánto va a terminar valiendo la empresa totalmente. ¿De acuerdo? Es el valor que nosotros concretamos en que nos vamos es el capital máximo que vamos a tener en la empresa. Es el capital autorizado. Segundo, el capital suscrito. Escuchen esto. Dice acá, miren esto. El capital suscrito es un valor que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del capital autorizado. No podrá ser inferior a la mitad del capital autorizado. Es una suma de dinero que los accionistas deben cancelar obligatoriamente en un tiempo inferior a un año luego de constituirse la empresa. Entonces, no puede ser inferior a la mitad del capital autorizado.
de este capital que estamos nosotros hablando acá, este importante. Toca entregar ese capital dentro del término inferior a un año, desde el momento en que se constituyó la empresa. Si la empresa la constituimos hoy, 10 de diciembre, ¿cierto? En el lapso de un año tiene que haberse pagado por lo menos esa parte de capital suscrito, la mitad del capital autorizado para poder constituir la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense esas características que tiene. Ese capital, vuelvo y repito, autorizado, es el capital total de la empresa, lo que viene a valer la empresa totalmente. El capital suscrito es un valor que en ningún caso puede ser inferior a la mitad del valor autorizado, del capital autorizado. Si el capital autorizado son 1.000 millones de pesos, pues este valor son 500 millones de pesos. Y esa suma, doctores, hay que pagarlas dentro del año siguiente al momento en que se constituyó la empresa. ¿De acuerdo? Y el capital pagado, mis queridos alumnos, dice acá, es la cantidad correspondiente al dinero del capital suscrito que ya está pagado en el momento de crear la empresa. Pueda que se creó la empresa hoy, precisamente 10 de diciembre, pero se dio una platica, se entregó una platica, no hay problema. Por eso se llama capital pagado. Ya se tiene ahí, ya se tiene, por ejemplo, 300 millones de pesos. Dicho valor tiene que ser superior a la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito. Hay que mirar esos porcentajes para que quede por encima. Pero es la plática que ya se dio al momento de que se constituyó la empresa. Entonces, fíjense que no tiene problema esos tres capitales. Capital autorizado, capital suscrito y el capital pagado. Entonces, para que quede claro esos tres capitales. Vuelvo y les pregunto. Si hay dudas, pregunten, mis queridos alumnos, en el foro de acompañamiento, que con gusto hacemos una nueva aclaración. Pero así como está explicado, creo que está bastante claro. Por lo tanto, el requisito indispensable es, en relación con el capital social para la conformación de una sociedad anónima, es que sus socios se comprometan a pagar en el transcurso de un año la mitad del valor que estiman que tendrá la empresa en su totalidad y que de ese 50% cancelen al menos una tercera parte en el momento de su constitución. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por lo menos en el momento en que se constituye la empresa, tienen que dar por lo menos una parte, ojalá el 50%, y el otro 50% tienen un año para cancelarlo, para que quede conformado lo que es el capital autorizado total de la empresa. ¿De acuerdo? Eso no tendría, digamos, mayor dificultad. Bien, doctores, ya viendo ese pedacito, entonces pasemos ahora con este tema importante acá. ¿Cómo es el asunto de la toma de decisiones dentro de la sociedad anónima? ¿Cómo se toman las decisiones dentro de una sociedad anónima? Para llegar a un acuerdo y toma de decisiones dentro de una sociedad anónima, se tienen en cuenta los votos de los accionistas. Esos son los que cuentan. Cada acción da derecho a un voto. Si el señor tiene 500 acciones, 500.000 acciones, pues tiene 500.000 votos. Si el señor tiene 300.000 acciones, pues tiene 300.000 votos. Si el otro tiene solamente 40 acciones, pues tiene 40 votos. ¿De acuerdo? Cada acción da derecho a un voto y las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos. Si son 1.000 votos en total, ¿serían cuánto? 501 votos. Asimismo, mis queridos, para someter a votación una propuesta, se debe reunir el quórum mínimo estipulado por la sociedad, que en la mayoría de los casos es el de un mínimo de la mitad más uno de las acciones suscritas. Eso está obviamente en los estatutos de la sociedad anónima como tal. Así lo dejaron estipulado en los estatutos cuando se creó la sociedad como tal. ¿De acuerdo? Entonces, la mitad más uno siempre en todo caso. ¿Cuáles son las causas de disolución de una sociedad anónima? Así como se construyó, como se instauró, como se hizo, se puede disolver. ¿Cuáles son las causas de disolución de una sociedad anónima? Cuando una sociedad anónima genera pérdidas que disminuyan el patrimonio neto de la empresa por debajo del 50% del capital suscrito, el primero, el que vimos, o cuando casi la totalidad de las acciones está en manos de un solo accionista, cuando ya es dueño del 95%, la sociedad debe disolverse. ¿De acuerdo? Entonces, si el capital suscrito se bajó por debajo del 50%, disuélvase.
Si las acciones todas las adquirió un solo socio y ya tienen más del 95% de las acciones, disuélvase. Así se va una sociedad anónima y se desaparece. La sociedad anónima presenta una serie de características que permiten que pueda expandirse mucho más que una sociedad limitada. Entonces, esta ya es una característica un poquito más propia de la sociedad anónima. Por lo que empresas con más de 25 socios o con mayor prospección al crecimiento, así como empresas cuyos socios no puedan aportar desde el primer momento el capital social íntegro de la empresa, pueden optar por este tipo de forma jurídica para constituirse y comenzar una actividad económica. Entonces, lo que decíamos, ¿se acuerdan que para formar una sociedad limitada, habían socios que se iban por otro sistema jurídico? Este puede ser uno. Entonces, se van por este método y luego se pasan a la sociedad limitada como tal. Entonces, aquí lo que se dice es que al momento de tener el capital social íntegro de la empresa, pueden optar por este tipo de forma jurídica o por otro para constituirse y comenzar una actividad económica. Muy bien, esa es la sociedad anónima, doctores. Fíjense que no es nada complicado. Esa es la sociedad anónima que acabamos de ver. Ya vimos la sociedad limitada, acabamos de ver la sociedad anónima, que tiene muchas similitudes, pero también tiene algunas diferencias y unas ventajitas. Vamos a ver ahora, doctores, rápidamente, antes de que termine nuestra clase, lo que son las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS, que está tan de moda, ¿cierto? Las famosas SAS. Las sociedades por acciones simplificadas o SAS están reguladas en Colombia bajo la ley 1258 del 2008. Permítame, bajamos esto acá, con eso nos queda más fácil. Estas sociedades resultan ser más económicas y menos rígidas que las sociedades anónimas de toda la vida y pueden estar constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas, por lo que resulta un modelo ideal para los emprendedores. Entonces, fíjense, pueden ser constituidas por una sola persona o por varias personas, no tienen ningún problema, y instaurarlas o armarlas es muy fácil, no tienen ningún problema. Pueden ser también por personas naturales o por personas jurídicas. Yo puedo hacer una empresa entre una persona naturales o jurídicas, dos empresitas, ¿cierto? Forman un SAS, o dos personas naturales forman una SAS, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Dentro del sistema societario colombiano, este nuevo modelo de creación de empresas ha ido ganando terreno debido a su estructura flexible y económicos que resultan. Pueden ser una sola persona la titular de la propiedad de la empresa. Una sola persona tiene una SAS, no hay problema. Con este tipo de sociedades por acciones simplificadas se pretende promover la creatividad y la innovación empresarial y la tecnología, a la vez que se acortan las brechas para acceder al sistema financiero a las nuevas empresas. En Colombia, el sistema financiero ofrece muchísimos servicios para los nuevos inversionistas, ¿cierto? Para las pequeñas empresas, etcétera, más en esta época que estamos en plena pandemia, porque es que eso no se ha acabado, doctores. Eso que dicen que ya la pandemia se acabó hoy 10 de diciembre, no señores, eso sigue aumentando, eso sigue andando sin ningún problema, eso no se ha terminado, no podemos hablar de pospandemia porque eso estamos en plena pandemia. Pero entonces los bancos, las corporaciones, todo lo que son las entidades financieras en Colombia están optando por planes y programas para aportarle a los pequeños empresarios y recuperarlos, hacerles préstamos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de sociedades tiene esa facilidad. Según lo establecido en el artículo 3 de la ley 1258 del 2008, la naturaleza de las sociedades por acciones simplificadas siempre será comercial. Siempre será comercial. Y en cuanto al área tributaria, estarán regidas por las reglas aplicadas a las sociedades anónimas tradicionales. Miren eso tan importante, doctores. Venga, separamos esa parte. Esa parte es bien importante para que se den cuenta. Miren esto. Entonces, doctores, para que nos demos cuenta, según lo establecido en la ley 1258, ¿cierto? Las sociedades simplificadas siempre serán comerciales, siempre. Y en cuanto al área tributaria, ¿cierto? Estarán regidas por las reglas aplicadas a las sociedades anónimas tradicionales. O sea,
¿Cómo se les va a aplicar la parte tributaria a las sociedades por acciones simplificadas? Las mismas que se aplican a las sociedades anónimas. No hay problema. En cuanto al capital social, en las SAS es pagadero en un plazo menor a 2 años y de acuerdo con los plazos establecidos en sus estatutos. Entonces tienen 2 años para pagar el capital social, no hay problema. ¿Cuánto vale la empresa? 500 millones de pesos. Pues tenemos 2 años para reunir esa platica. Mientras tanto vamos funcionando ahí poquito a poco. Eso no tiene problema. Bien. La creación de las SAS, ¿sí? Las sociedades por acciones simplificadas, se realiza a través de un documento privado, en una notaría, una minutica, muy fácil, el cual debe ser autenticado por quienes participan en la misma. Lo llevan a la notaría y lo autentican, ¿cierto? Ahí están como unos estatutos chiquitos de cómo va a ser la sociedad por acciones simplificadas. Además debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio para que le expidan su correspondiente RUT, ¿cierto? El registro único tributario. Otra de las características, doctores, de las sociedades por acciones simplificadas es que cuenta con un término de duración indefinido, no tienen que acabarse, y un objeto social indeterminado, tampoco hay problema, lo que significa que la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita durante el tiempo que lo considere conveniente, siempre y cuando esto sea lo expresado y acogido por los asociados de la SAS y en los estatutos, ni más faltaba. Asimismo, mis queridos estudiosos, dentro de las SAS puede existir el voto múltiple y la libertad de organización, no estando obligada a establecer una junta directiva. Esto significa, pasemos esto acá, doctores, para que nos quede eso pegado, esto significa que las funciones administrativas y la representación legal le corresponderán a la persona o representante legal que sea escogido por la asamblea, ¿de acuerdo? Entonces, la parte administrativa, ¿quién la maneja? Un gerente o una junta directiva, o sea, como sea, las SAS también tienen una organización bien montada. Bien, por otra parte, mis queridos estudiosos, aquí esto me quedó aquí, ahora sí. Por otra parte, mis queridos estudiantes, cualquier sociedad podrá convertirse en una de las sociedades por acciones simplificadas, no hay problema, si así es decidido por la Junta de Socios o la Asamblea de la misma. Bajemos esto acá. Esta decisión deberá quedar plasmada en un documento privado inscrito en el Registro Mercantil Colombiano, obviamente. Finalmente, mis queridos alumnos, para terminar, las sociedades por acciones simplificadas también podrán convertirse en cualquiera de los tipos de sociedades estipuladas en el Código de Comercio, sociedad limitada o sociedad anónima, debiendo contar con la determinación de la asamblea de las SAS por medio de la decisión unánime de los asociados titulares. Entonces, solo así se puede hacer. Entonces, para que nos demos cuenta, puede jugar, cualquier sociedad puede convertirse en una SAS. O también una SAS con la autorización y aprobación total de todos los asociados titulares se puede convertir en una sociedad limitada o en una sociedad anónima. Eso no tiene ningún inconveniente. Bien, mis queridos estudiantes, nos queda faltando acá la sociedad comandita simple o comandita por acciones. Pero pues ya estamos prácticamente por el límite del tiempo de la grabación. Entonces, pues eso lo podríamos dejar precisamente para otra de nuestras clases. Entonces, mis doctores, no se les olvide, avanzamos bastante. Vimos bastante bien, permítanme acá un segundo, arreglamos esto acá. Vimos lo que son las sociedades mercantiles en Colombia. ¿De qué se trata una sociedad mercantil en Colombia? Vimos lo que es la sociedad limitada, en qué consistía, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de las características de una sociedad limitada, ¿cierto? ¿Qué características tiene una sociedad limitada? Lo mismo que la anónima, una personalidad jurídica, obligaciones propias que recaen sobre la empresa y no sobre los socios. Acuérdense de eso, tan importante. Las obligaciones recaen es sobre la empresa y no sobre los socios nunca. Deben tener una razón social. En este caso de la limitada debe decir, por ejemplo, el mejor taco, sociedad limitada. Y si es anónima, pues el mejor taco, sociedad anónima. Pueden constituirse entre 2 y 25 socios, la limitada. La anónima es de 5 hacia arriba los que le quepan, no hay problema.
El capital está compuesto por cuotas parte en ambas sociedades. Cada socio tendrá un porcentaje, las decisiones se tomarán de acuerdo al número de acciones y por consenso. Tiene unas ventajas, ¿cierto? La principal ventaja es que cuando se presenta alguna eventualidad, es la empresa la que responde y no el capital de los socios. La desventaja es que el capital tiene que pagarse íntegramente, ¿cierto? Al comienzo de la sociedad limitada, el capital tiene que pagarse todo al comienzo, no más. En cambio, la otra sí da una gabelita de 1 año para constituirse todo el capital. Bien, mis doctores, creo que así queda visto entonces. Como les digo, entonces nos falta un temita importante que es la sociedad en comandita. Pero bueno, eso, como les digo, será tema para verlo en otra clase ya en compañía de ustedes. Mis doctores, entonces espero que hayamos adelantado algo. No creo que sea nada más. Estamos esperando que el ingeniero nos dé la señal de terminación, pero cualquier cosa, cualquier duda, pues entonces, por favor, al foro de acompañamiento. Por favor, se me cuidan muchísimo. Un abrazo para todos. Felices fiestas, feliz Navidad para usted, para sus familias. Y nos seguimos viendo, doctores. Nos seguimos viendo sin ningún problema.